Lección 1. ¿Qué tal salir a cenar esta noche? Hola Anna, ¿qué tal salir a cenar esta noche? No tengo ganas de cocinar. Hola John. Me parece una buena idea. ¿A dónde te gustaría ir? ¿Qué hay de ese nuevo restaurante italiano en el centro? He oído cosas buenas sobre él. Claro, estoy dispuesto a probar algo nuevo. ¿A qué hora debemos ir? ¿Qué tal alrededor de las 7 p.m.? Eso debería darnos tiempo suficiente para prepararnos. Suena bien. Empezaré a prepararme ahora para no tener prisa. Genial. Comprobaré si necesitamos hacer una reserva, por seguridad. Buena idea, puede estar ocupado, especialmente los fines de semana. Avísame si necesitamos uno. Lo haré, Anna. Llamaré y haré una reserva si es necesario. Gracias, John. Agradezco que te hayas ocupado de eso. No hay problema, Anna. Quiero que cenemos esta noche sin estrés. Yo también, John. Estará bien relajarse y disfrutar de una comida juntos. Estoy deseando que llegue. Me apetece algo de buena comida italiana. Lo mismo aquí. Me muero de ganas de probar su pasta o quizás alguna pizza. El menú tiene una pinta deliciosa. Estoy seguro de que encontraremos algo que nos guste a los dos. Eso es seguro. La cocina italiana tiene algo para todos los gustos. Me alegro de que estemos en la misma página. Siempre es divertido explorar nuevos restaurantes juntos. Absolutamente, John. Mantiene las cosas interesantes y añade variedad a nuestras experiencias gastronómicas. Y también es una buena forma de romper con nuestra rutina habitual y disfrutar de una velada especial. No podría estar más de acuerdo, John. Son las pequeñas cosas las que hacen que la vida sea más agradable. Bien dicho, Anna. Hagamos de esta noche una cena memorable. Estoy totalmente de acuerdo, John. Terminaré de prepararme y podemos salir a las 7 p.m. Perfecto. Me aseguraré de que todo esté listo para nuestra noche. Nos vemos dentro de un rato, Anna. Nos vemos pronto, John. Estoy deseando que llegue nuestra cita para cenar. Lección 2. Es hora de ir a comprar ropa nueva. Hola Anna, ya que se acerca el invierno, creo que es hora de ir a comprar ropa nueva. Hola John. Es una buena idea. Últimamente siento un poco de frío. ¿Dónde debemos ir de compras? Hay una tienda departamental en el centro que tiene una buena selección de ropa de invierno. ¿Vamos allí? Me parece bien, John. Me dijeron que tienen opciones cálidas y elegantes. Podemos ir este fin de semana. ¿Qué tal el sábado por la tarde? El sábado me funciona. Lo marcaré en el calendario para que no lo olvidemos. Genial. Deberíamos hacer una lista de lo que necesitamos antes de ir a la tienda. Es un buen plan, John. Podemos anotar los artículos que buscamos, como abrigos, suéteres y botas. No olvides las bufandas, los guantes y los sombreros. Son imprescindibles para mantenerse calientes en invierno. Tienes razón, John. Me aseguraré de incluirlos también en nuestra lista. Siempre es una buena idea revisar nuestra ropa de invierno actual para ver si hay algo que deba cambiarse.
Eso es cierto, podemos donar los que ya no necesitamos a los necesitados. Es una idea bien pensada, Anna. Asegurémonos de comprar de manera responsable y consideremos también a los demás. Definitivamente, John. Es importante ser conscientes de nuestras acciones y ayudar siempre que podamos. También estemos atentos a las rebajas o descuentos para obtener el mejor valor por nuestro dinero. Absolutamente, John. Ahorrar algo de dinero en las compras siempre es una ventaja. Tengo muchas ganas de encontrar ropa de invierno acogedora y elegante. Será divertido. Siento lo mismo, John. Es emocionante actualizar nuestro armario para la estación más fría. Nos aseguraremos de elegir ropa que nos quede bien y nos mantenga abrigados. La comodidad es la clave. La comodidad y el estilo van de la mano, John. Encontraremos el equilibrio perfecto. Vamos a comer algo después de ir de compras. Será una buena manera de terminar el día. Parece un plan, John. Podemos disfrutar de una comida caliente y relajarnos. Me alegro de que estés de acuerdo, Anna. Será un día productivo y agradable. Agradezco que seas mi compañero de compras, John. Hagamos que sea un viaje exitoso. Del mismo modo, Anna. Formamos un gran equipo. Preparémonos para un divertido día de compras y moda de invierno. Lección 3. Se acercan las vacaciones para nuestros hijos. Hola Anna, ¿te das cuenta de que se acercan las vacaciones para nuestros hijos? Hola, John. Sí, lo he estado pensando. Es bueno tener un tiempo libre de la escuela. Absolutamente. Deberíamos planificar algunas actividades para mantenerlos entretenidos durante el receso. Es una gran idea. Podemos llevarlos al parque, ver una noche de cine o incluso hacer un viaje corto. Me gustan esas sugerencias. Es importante aprovechar al máximo su tiempo libre y crear recuerdos duraderos. Estoy de acuerdo. También es una oportunidad para que pasemos tiempo de calidad juntos como familia. Podemos involucrar a los niños en el proceso de planificación y dejar que elijan algunas actividades que les gustaría hacer. Esa es una buena manera de hacer que se sientan incluidos y entusiasmados por el descanso. También podemos alentarlos a participar en actividades creativas como dibujar, hacer manualidades o leer. Es una idea maravillosa, John. Ayuda a estimular su imaginación y los mantiene interesados. También debemos asegurarnos de que descansen y se relajen lo suficiente durante el descanso. Definitivamente. Es importante que se recarguen y estén preparados para el próximo trimestre. Tal vez podamos tener un día de pijamas en el que todos nos quedemos en casa y pasemos un día acogedor en casa. Suena estupendo, John. Será un día de relajación y diversión. Recordemos también equilibrar su tiempo libre con algunas actividades educativas, como rompecabezas o juegos educativos. Buen punto, John. El aprendizaje puede seguir siendo agradable, incluso durante un descanso. Estoy agradecido por estas próximas vacaciones navideñas. Nos da la oportunidad de volver a conectarnos con nuestros hijos. Yo también, John. El tiempo en familia es precioso y espero poder aprovecharlo al máximo. Nos aseguraremos de crear un descanso feliz y memorable para nuestros hijos. Absolutamente, John. Su felicidad es nuestra prioridad. Empecemos a planificar y hagamos que sea un momento especial para todos.
Estoy agradecido de tenerte como mi compañera, Anna. Formamos un gran equipo para crear experiencias maravillosas para nuestra familia. Y yo siento lo mismo, John. Juntos, podemos hacer que estas vacaciones sean verdaderamente alegres y memorables. Lección 4. ¿Has visto algún buen programa de televisión últimamente? Hola Anna, ¿has visto algún buen programa de televisión últimamente? Hola John. Sí, he estado viendo una nueva serie de forma compulsiva. Está muy buena. Oh, eso suena interesante. ¿Cómo se llama? Se llama The Crown. Se trata de la familia real británica. He oído hablar de él. ¿Es un drama o un documental? Es un drama histórico. La actuación y la narración son increíbles. Eso suena intrigante. Disfruto de los programas basados en hechos reales. Definitivamente te gustará este entonces. Ofrece una visión fascinante de la historia británica. Lo agregaré a mi lista de seguimiento. ¿Algún otro programa que recomiendes? Stranger Things es otro gran espectáculo. Es una mezcla de ciencia ficción, misterio y aventura. He escuchado muchas críticas positivas sobre eso. Debería intentarlo. Definitivamente. Es cautivador y te mantiene al borde de tu asiento. Gracias por las recomendaciones, Anna. Siempre estoy buscando nuevos programas para ver. De nada, John. Disfruto descubriendo y compartiendo buenos programas de televisión. Es agradable relajarse y descansar con una buena serie después de un largo día. Absolutamente. Es una excelente manera de escapar a diferentes mundos e historias. Y es aún mejor cuando encontramos programas que ambos disfrutamos viendo. Estoy de acuerdo, John. Es una forma divertida de pasar tiempo juntos y compartir intereses. Hagamos un plan para ver algunos episodios juntos pronto. Parece un plan, John. Podemos preparar algunos bocadillos y tener una agradable noche de televisión. Lo espero con ansias, Anna. Será una velada relajante y agradable. Yo también, John. Hagamos palomitas y preparémonos para un buen espectáculo. Me alegra que tengamos estos momentos para relajarnos y disfrutar de la compañía del otro. Yo también, John. Son las pequeñas cosas las que hacen que la vida sea más agradable. Por supuesto, Anna. Apreciemos estos momentos y aprovechemos al máximo nuestras noches de televisión juntos. No podría estar más de acuerdo, John. Brindemos por buenos shows y tiempo de calidad. Lección 5. Nuestro vecino quiere donar su gato. Hola Anna, ¿adivina qué? Nuestro vecino quiere donar su gato. Hola John. Oh, ¿de verdad? Eso es interesante. ¿Por qué quieren regalar su gato? Mencionaron que tienen algunos cambios en su situación de vida y ya no pueden cuidar al gato. Ya veo. Es lamentable para ellos, pero podría ser una oportunidad para que otra persona le dé al gato un hogar lleno de amor. Exactamente. Pensé que quizás podríamos considerar la posibilidad de adoptar el gato. Nuestros hijos han estado pidiendo una mascota. Es una buena idea, John. Tener una mascota puede enseñarles a ser responsables y ser una fuente de compañía.
Estoy de acuerdo. Además, estaría bien tener un amigo peludo en casa. Deberíamos hablar con nuestro vecino y aprender más sobre la personalidad y las necesidades del gato. Definitivamente. Es importante asegurarnos de que el gato sea una buena opción para nuestra familia y estilo de vida. También debemos considerar si tenemos el tiempo y los recursos para cuidar adecuadamente al gato. Absolutamente. Tener una mascota requiere compromiso y atención. Hablemos con los niños y veamos qué opinan de tener un gato como nuevo miembro de la familia. Buena idea, Anna. Su opinión importa y es importante que participen en el proceso de toma de decisiones. Si decidimos adoptar al gato, también debemos asegurarnos de programar una visita al veterinario para un chequeo. Es un enfoque responsable, Anna. Queremos garantizar la salud y el bienestar del gato. Reunamos más información y analicemos más a fondo antes de tomar una decisión final. Estoy de acuerdo, Anna. Es una decisión importante y queremos asegurarnos de que es la correcta para nuestra familia. Ya sea que adoptemos al gato o no, es muy amable pensar en encontrar un buen hogar para su mascota. Por supuesto, Anna. Demuestra su cuidado y responsabilidad hacia el bienestar del gato. Tengamos en cuenta el bienestar del gato al considerar nuestra decisión. Definitivamente, Anna. Nos aseguraremos de tomar una decisión bien informada que sea la mejor para todos los involucrados. Me alegro de que tengamos esta conversación, John. Demuestra nuestra consideración y consideración. Yo también, Anna. Es importante abordar estas decisiones con cuidado y con una comunicación abierta. Sea cual sea la decisión que tomemos, estoy seguro de que será la correcta para nuestra familia. Yo siento lo mismo, Anna. Nuestro amor y cuidado nos guiarán para tomar la mejor decisión. Lección 6. Tendremos un nuevo hospital cerca. Hola Anna, ¿has oído hablar del nuevo hospital que se está construyendo en nuestra ciudad? Hola John. Sí, he oído algunas noticias al respecto. Es emocionante que tengamos un nuevo hospital cerca. Definitivamente. Traerá más opciones de atención médica y un mejor acceso a los servicios médicos. Es una gran noticia para nuestra comunidad. Es importante contar con centros de atención médica de calidad cerca de casa. Estoy de acuerdo. Será conveniente para nosotros y nuestros vecinos en tiempos de emergencias médicas. Espero que el nuevo hospital cuente con equipos médicos avanzados y profesionales de la salud capacitados. He leído que va a ser un centro de última generación con una amplia gama de especialidades médicas. Eso es impresionante. Significa que no tendremos que viajar muy lejos para recibir tratamientos o cirugías especializados. También creará oportunidades laborales para los trabajadores de la salud en nuestra ciudad. Es un impacto positivo. Contribuirá a la economía local y generará empleo. Tengo curiosidad por saber cuándo se espera que el hospital abra sus puertas. No estoy seguro de la fecha exacta, pero he oído que está previsto que abra el próximo año. Deberíamos estar atentos a cualquier actualización o anuncio sobre la apertura. Absolutamente. Sería interesante hacer un recorrido por el nuevo hospital una vez que esté listo. Esa es una buena idea. Nos dará la oportunidad de ver las instalaciones y obtener más información sobre los servicios que ofrecen.
Espero que el nuevo hospital también se centre en brindar una atención compasiva y centrada en el paciente. Sí, eso es crucial. El bienestar y la comodidad de los pacientes siempre deben ser una prioridad. Es reconfortante saber que pronto tendremos un centro de salud moderno a nuestra disposición. Definitivamente. Es un avance positivo para nuestra ciudad y para la infraestructura sanitaria en general. Mantengámonos informados y compartamos cualquier actualización que encontremos sobre el nuevo hospital. Parece un plan, Anna. Es importante mantenernos informados a nosotros y a nuestros vecinos. Estoy agradecido de tener buenas opciones de atención médica en nuestra ciudad. Aporta tranquilidad. Yo siento lo mismo, Anna. Es reconfortante saber que se podrá acceder fácilmente a una atención médica de calidad. Tenemos la suerte de contar con esta nueva incorporación a los recursos de atención médica de nuestra ciudad. Por supuesto, Anna. Es un paso adelante para mejorar el bienestar de nuestra comunidad. Esperemos que el nuevo hospital satisfaga las necesidades de nuestros residentes y brinde una atención excelente. Tengo grandes esperanzas, Anna. Por un futuro más saludable para nuestra ciudad con el nuevo hospital. Lección 7. ¿Sabes qué animal es el más rápido del mundo? Hola Anna, ¿sabes qué animal es el más rápido del mundo? Hola John. Creo que es el guepardo. Pueden correr muy rápido, ¿verdad? Es correcto, Anna. Los guepardos son conocidos por su increíble velocidad. ¿Qué tan rápido pueden correr? Pueden alcanzar velocidades de hasta 70 millas por hora, 113 kilómetros por hora. Vaya, eso es increíble. No es de extrañar que se les considere el animal terrestre más rápido. Sí, su velocidad les ayuda a atrapar a sus presas durante las cacerías. ¿Hay otros animales que también sean muy rápidos? Sí, otro animal rápido es el halcón peregrino. Es el pájaro más rápido del mundo. ¿De verdad? ¿Qué tan rápido puede volar? El halcón peregrino puede alcanzar velocidades de más de 240 millas por hora, 386 kilómetros por hora, durante sus inmersiones de caza. Eso es increíble. Debe ser una vista impresionante de ver. Absolutamente. Es fascinante cómo los diferentes animales se han adaptado para ser rápidos a su manera. ¿Conoces algún otro animal que sea excepcionalmente rápido? Sí, el pez vela es conocido como el nadador más rápido entre los peces. ¿Qué tan rápido puede nadar? Puede nadar a velocidades de hasta 68 millas por hora, 110 kilómetros por hora. Eso es bastante impresionante para un pez. De hecho, es increíble ver la variedad de velocidades y habilidades del reino animal. Aprender sobre estos animales rápidos es realmente interesante. Estoy de acuerdo, Anna. La naturaleza tiene algunas criaturas increíbles con habilidades notables. Es fascinante ver cómo han evolucionado para sobrevivir y prosperar en sus entornos. Absolutamente. Es un recordatorio de la diversidad y las maravillas del mundo natural. Gracias por compartir esta información, John. Hoy, he aprendido algo nuevo. De nada, Anna. Me alegra poder compartir algunos datos interesantes contigo.
La naturaleza nunca deja de sorprenderme. Siempre estoy ansioso por aprender más sobre ella. Yo siento lo mismo, Anna. Siempre hay algo nuevo y fascinante por descubrir. Sigamos explorando y apreciando las maravillas del reino animal. Por supuesto, Anna. Es una fuente inagotable de fascinación y aprendizaje. Lección 8. He oído hablar de una interesante ruta de senderismo cercana. Hola Anna, he oído hablar de una interesante ruta de senderismo cercana. ¿Te gustaría ir de excursión? Hola John. Claro, siempre me apetece una aventura al aire libre. Cuéntame más sobre la ruta de senderismo. Se llama Forest Trail. Es conocido por su belleza escénica y su diversa vida silvestre. Eso suena maravilloso. ¿Cuánto dura el sendero? Tiene unas 5 millas, 8 kilómetros, de largo, por lo que es una caminata moderada que debería ser manejable para nosotros. Genial. ¿Hay puntos de interés o puntos de interés específicos a lo largo del sendero? Sí, hay una hermosa cascada a mitad del sendero. Es un lugar perfecto para tomar un descanso y disfrutar de la vista. Me encantan las cascadas. Será una gran oportunidad para hacer algunas fotos. Definitivamente. El sendero también pasa por un denso bosque, por lo que estaremos rodeados de una exuberante vegetación. Los bosques me parecen muy tranquilos y refrescantes. Será un buen escape de la ciudad. No podría estar más de acuerdo, Anna. La naturaleza tiene una forma de rejuvenecer nuestras mentes y espíritus. ¿Está bien señalizado el sendero? Quiero asegurarme de que no nos perdemos. Sí, el sendero está bien mantenido y tiene señales claras a lo largo del camino. No deberíamos tener problemas para mantener el rumbo. Eso es reconfortante. No soy el excursionista más experimentado, pero disfruto estar en la naturaleza. No te preocupes, Anna. No es un sendero difícil y podemos tomarnos nuestro tiempo para disfrutar del entorno. Gracias por ser paciente conmigo, John. Lo agradezco. Por supuesto, Anna. Lo más importante es tener una experiencia segura y agradable juntos. ¿Necesitamos traer algún equipo o suministros especiales para la caminata? Siempre es una buena idea usar zapatos cómodos para caminar y traer una mochila con agua, bocadillos y protector solar. Eso tiene sentido. Me aseguraré de empacar lo esencial. Genial. Revisemos también la previsión meteorológica antes de ir, para estar preparados. Buen punto, John. Queremos asegurarnos de que tenemos la ropa adecuada para las condiciones. Estoy entusiasmada con esta caminata, Anna. Es una oportunidad para explorar la naturaleza y pasar tiempo de calidad juntos. Yo también, John. Espero con ansias la belleza y la tranquilidad del sendero forestal. Fijemos una fecha y hagamos que suceda. Será una aventura memorable para nosotros. Estoy de acuerdo, John. Me muero por embarcarme en este viaje de senderismo contigo. Va a ser una gran experiencia, Anna. Nos vemos pronto y preparémonos para nuestra caminata. Nos vemos pronto, John. Estoy contando los días. Lección 9. He estado pensando en viajar a Londres. Hola Anna, he estado pensando en viajar a Londres. ¿Qué opinas? Hola John. Me parece una gran idea.
Londres es una ciudad muy vibrante e histórica. He oído hablar mucho de sus famosos monumentos como el Big Ben y el Tower Bridge. Sí, hay mucho que ver y hacer en Londres. Podemos explorar los museos, visitar los parques y experimentar la cultura local. Eso suena fantástico. Me interesa especialmente visitar el Museo Británico y ver la Piedra de Rosette. El Museo Británico es sin duda una visita obligada. Veremos artefactos asombrosos de diferentes partes del mundo. También me entusiasma probar la comida tradicional británica, como el pescado con patatas fritas y el té de la tarde. Absolutamente. Será una gran oportunidad para disfrutar de la deliciosa cocina británica. He oído que el sistema de transporte público de Londres es bastante eficiente. Hará que moverse por la ciudad sea más fácil. Eso es cierto, podemos usar los famosos autobuses rojos de 2 pisos o tomar el metro para explorar diferentes partes de la ciudad. También vale la pena considerar dar un paseo en barco por el río Támesis para tener una perspectiva diferente de la ciudad. Es una gran sugerencia, John. Sería una forma pintoresca de ver algunos de los lugares emblemáticos a lo largo del río. También deberíamos planificar una visita al Palacio de Buckingham e intentar presenciar la ceremonia de cambio de guardia. Es una experiencia clásica de Londres. Será interesante ver de cerca las tradiciones reales. Me entusiasma sumergirnos en la cultura local y quizás incluso ver un espectáculo de teatro en el West End. La escena teatral de Londres es conocida en todo el mundo. Sería una experiencia memorable ver allí una actuación en directo. También dediquemos un tiempo a relajarnos y disfrutar de los hermosos parques de Londres, como Hyde Park o St. James Park. Buena idea, John. Sería bueno dar un paseo tranquilo y hacer un picnic en uno de esos espacios verdes. Deberíamos empezar a investigar y planificar nuestro itinerario para aprovechar al máximo nuestro viaje a Londres. Definitivamente. Siempre es bueno estar preparado y tener una idea aproximada de los lugares que queremos visitar. Tengo muchas ganas de vivir esta aventura, Anna. Será un viaje increíble para recordar. Yo también, John. Explorar la vibrante ciudad de Londres contigo será una experiencia fantástica. Hagamos que suceda, Anna. Pasaremos un buen rato descubriendo todo lo que Londres tiene para ofrecer. Absolutamente, John. Londres, allá vamos. Lección 10. Deberíamos hablar sobre el check-in en el aeropuerto. Hola Anna, ¿estás lista para nuestro viaje? Deberíamos hablar sobre el check-in en el aeropuerto. Hola John. Sí, estoy emocionada. Analicemos el proceso de registro en el aeropuerto. En primer lugar, debemos asegurarnos de tener nuestros pasaportes y billetes con nosotros. Bien, esos son los documentos importantes que tendremos que mostrar en el mostrador de facturación. También debemos comprobar las restricciones de peso y tamaño de nuestro equipaje. Ese es un buen argumento. No queremos sorpresas ni cargos adicionales por maletas con sobrepeso. Pesemos nuestras maletas en casa para asegurarnos de que cumplen con los requisitos de la aerolínea. Además, es una buena idea empacar cualquier líquido o gel en una bolsa transparente y resealable por motivos de seguridad. Eso es correcto. No queremos ningún problema con el proceso de control de seguridad.
Una vez que lleguemos al aeropuerto, necesitamos encontrar el mostrador de facturación de nuestra aerolínea. Sí, normalmente hay letreros o paneles informativos que nos guían hasta el mostrador correcto. En el mostrador de facturación, tendremos que mostrar nuestros pasaportes y billetes al personal de la aerolínea. También nos harán algunas preguntas y es posible que nos den nuestras tarjetas de embarque. La tarjeta de embarque es un documento importante. Muestra nuestros números de asiento y la puerta de salida. Después de registrarnos, debemos dirigirnos al área de control de seguridad. Tendremos que colocar nuestras bolsas en la cinta transportadora para examinarlas con rayos X. Y tendremos que pasar por un detector de metales o un escáner corporal. Es importante seguir las instrucciones del personal de seguridad durante el proceso. Una vez que pasemos el control de seguridad, podemos dirigirnos a la puerta de salida. Es una buena idea comprobar la pantalla de información del vuelo para confirmar nuestro número de puerta. Y debemos llegar a la puerta de embarque a tiempo para no perder nuestro vuelo. Si tenemos alguna pregunta o necesitamos ayuda, siempre podemos preguntar al personal del aeropuerto. Por lo general, son útiles y están listos para ayudar a los pasajeros. Eso es cierto, pueden proporcionar información sobre los servicios, las tiendas o los restaurantes del aeropuerto. Por último, debemos guardar nuestros documentos de viaje y tarjetas de embarque en un lugar seguro. Sí, es importante tenerlos fácilmente accesibles cuando sea necesario. Hacer el check-in en el aeropuerto puede parecer abrumador, pero si seguimos el proceso paso a paso, será sencillo. Estoy de acuerdo, John. Asegurémonos de tener todo en orden y preparémonos para un registro sin complicaciones. Por supuesto, Anna. Estamos casi listos para iniciar nuestro viaje. Es un momento emocionante. Me muero de ganas de explorar nuevos lugares contigo, John. Hagamos un buen viaje. Definitivamente, Anna. Hagamos recuerdos inolvidables juntos. Que tengas un vuelo seguro. Lección 11. ¿Te has fijado en lo limpias que están las calles de esta ciudad? Hola Anna, ¿te has fijado en lo limpias que están las calles de esta ciudad? Hola, John. Sí, lo he hecho. Es impresionante lo bien mantenidas y ordenadas que están. Absolutamente. He visto a trabajadores barriendo y recogiendo basura con regularidad. Es fantástico ver el esfuerzo que hacen para mantener las calles limpias y acogedoras. Hace que pasear por la ciudad sea una experiencia agradable. Estoy de acuerdo. Es bueno ver que las personas se enorgullecen de mantener limpio su entorno. También demuestra respeto por el medio ambiente y la comunidad. Definitivamente. Una ciudad limpia también crea una impresión positiva para los visitantes. Refleja la calidad de vida general de la ciudad. Es inspirador. También me hace querer contribuir a mantener limpio nuestro entorno. Cada pequeño esfuerzo cuenta. Podemos empezar por desechar adecuadamente nuestra propia basura. Y si vemos basura, podemos recogerla y tirarla a un contenedor cercano. Es una gran idea. Podemos predicar con el ejemplo y animar a otros a hacer lo mismo. Es importante crear un entorno limpio y sostenible para que todos lo disfruten. Absolutamente. Sigamos apreciando y cuidando las calles limpias de esta ciudad.
Estoy de acuerdo, John. Es algo de lo que todos podemos estar orgullosos. Lección 12. Imprima nuevas tarjetas de presentación para nuestro nuevo miembro del personal. Hola Anna, creo que es hora de imprimir nuevas tarjetas de presentación para nuestro nuevo miembro del personal. ¿Qué opinas? Hola John. Estoy de acuerdo. Es importante tener las tarjetas de presentación actualizadas para nuestro equipo. Deberíamos incluir el nombre, el cargo y la información de contacto del nuevo miembro del personal en la tarjeta. Definitivamente. Es esencial para establecer contactos y causar una impresión profesional. También debemos incluir el logotipo y los colores de nuestra empresa para mantener la coherencia de la marca. Ese es un buen argumento. La coherencia es clave para nuestra identidad empresarial. ¿Tienes ideas de diseño o preferencias para las nuevas tarjetas de presentación? Creo que debemos mantenerlo simple y limpio, con un aspecto profesional. Estoy de acuerdo. Un diseño minimalista con fuentes claras e información relevante será eficaz. También debemos tener en cuenta el tamaño y el material de la tarjeta. Algo duradero y fácil de llevar. Eso es cierto, queremos que las tarjetas resistan el uso habitual y causen una impresión duradera. Deberíamos incluir detalles adicionales, como nuestros identificadores de redes sociales o nuestro sitio web. Depende de la función del nuevo miembro del personal y de la información que quiera compartir. Correcto. Deberíamos discutirlo con el nuevo miembro del personal para asegurarnos de que se tengan en cuenta sus preferencias. Una vez que tengamos el diseño y la información finalizados, podemos enviarlo a un servicio de impresión. Deberíamos solicitar una prueba antes de imprimir todo el lote para comprobar si hay errores o ajustes. Buena idea, es importante tener tarjetas de presentación precisas y sin errores. Y una vez que recibamos las tarjetas impresas, podemos distribuirlas al equipo y al nuevo miembro del personal. También deberíamos conservar algunas tarjetas adicionales en caso de que necesitemos más en el futuro. Absolutamente. Siempre es bueno estar preparado y tener cartas de repuesto a mano. Me alegra que nos ocupemos de este detalle para nuestro nuevo miembro del equipo. Demuestra profesionalismo. Es importante proporcionarles las herramientas necesarias para representar a nuestra empresa. Estoy de acuerdo, Anna. Comencemos a diseñar e imprimir las nuevas tarjetas de presentación. Me emociona ver el resultado final. Será una gran adición a la imagen profesional de nuestro equipo. Gracias por tu aporte, Anna. Sus ideas y su atención a los detalles son valiosas. Del mismo modo, John. Agradezco su colaboración para hacer que nuestro equipo sea más fuerte. Lección 13. Necesitamos conocer a un cliente importante en persona. Hola Anna, acabo de hablar por teléfono con un cliente importante. Tenemos que hablar de reunirnos con ellos en persona. Hola John. Parece una gran oportunidad. ¿Cuándo y dónde es la reunión? La reunión está programada para la semana que viene. Nos reuniremos en su oficina en el centro. Eso es fantástico. Debemos prepararnos para causar una buena impresión. Absolutamente. Necesitamos investigar los antecedentes del cliente y entender sus necesidades. Es importante estar bien informado y preparado para abordar cualquier pregunta o inquietud que puedan tener. Me aseguraré de traer muestras de nuestros productos o cualquier material relevante.
Esa es una buena idea. Las ayudas visuales pueden ayudar a ilustrar nuestras ofertas y hacer que la presentación sea más atractiva. También necesitamos vestirnos de manera profesional para la reunión. Sí, debemos usar ropa de negocios para mostrar respeto y profesionalismo. Deberíamos llegar unos minutos antes a la reunión para mostrar puntualidad. Llegar a tiempo es crucial. Demuestra que valoramos su tiempo y que somos confiables. Durante la reunión, debemos escuchar activamente al cliente y hacerle las preguntas pertinentes. Eso es correcto. Comprender sus necesidades e inquietudes nos ayudará a adaptar nuestras soluciones a sus requisitos. También debemos tener confianza y ser elocuentes al presentar nuestras ideas o propuestas. La confianza es clave. Ayuda a generar confianza y demuestra que creemos en nuestros productos o servicios. Después de la reunión, debemos enviar un correo electrónico de agradecimiento o una llamada telefónica. Expresar gratitud y aprecio por su tiempo es un bonito gesto. También es importante tomar nota de los puntos de acción o los próximos pasos que se discutan durante la reunión. Llevar un registro de los detalles nos ayudará a mantenernos organizados y a garantizar un seguimiento oportuno. Preparemos una agenda o un esquema para la reunión a fin de mantenernos concentrados y aprovechar al máximo nuestro tiempo. Es un buen plan. Nos ayudará a mantener el rumbo y a cubrir todos los puntos importantes. Espero con ansias esta reunión. Es una gran oportunidad para nuestro negocio. Yo también, John. Asegurémonos de estar bien preparados y listos para impresionar al cliente. Juntos, podemos lograr un impacto positivo y construir una relación sólida con el cliente. Absolutamente, John. Trabajemos para lograr una reunión exitosa y futuras colaboraciones. Gracias por tus ideas, Anna. Su opinión es valiosa en nuestros preparativos. Del mismo modo, John. Agradezco su colaboración y dedicación a nuestro éxito. Lección 14. Celebrando el Año Nuevo. Hola Anna, se acerca el nuevo año. ¿Cómo debemos celebrarlo? Hola John. Es emocionante. Podemos planificar una pequeña reunión con nuestros amigos y familiares. Me parece una gran idea. Podemos tener una reunión acogedora en nuestra casa. Deberíamos decorar la casa con globos, serpentinas y tal vez algunas luces festivas. Absolutamente. Creará un ambiente alegre y festivo. Podemos preparar deliciosos alimentos y bocadillos para que todos los disfruten. Buena idea. Los bocadillos y los aperitivos siempre son un éxito durante las reuniones. También deberíamos tomar algunas bebidas, tanto alcohólicas como no alcohólicas, para satisfacer las preferencias de todos. Es importante asegurarse de que todos tengan algo que puedan disfrutar. Podemos poner música animada de fondo para crear el ambiente para la celebración. Es una buena sugerencia. La música siempre contribuye al espíritu festivo. A medida que se acerca la medianoche, podemos reunirnos para hacer una cuenta regresiva para el nuevo año. Sí, podemos tener un reloj o un cronómetro para marcar los últimos segundos del año. Y cuando el reloj de la medianoche, podemos brindar con champán o zumo espumoso. Es una tradición levantar una copa y desearse un feliz año nuevo.
También deberíamos tener algunos poppers de fiesta o confeti para que el momento sea aún más especial. Es una idea divertida. Añadirá un toque de emoción y alegría a la celebración. Después de la cuenta atrás, podemos intercambiar abrazos y deseos para un año maravilloso por delante. Es un momento para expresar gratitud y esperar nuevos comienzos. También podemos ver el espectáculo de fuegos artificiales en la televisión o salir si hay alguno cerca. Ver los fuegos artificiales siempre es una forma mágica de dar la bienvenida al nuevo año. Y durante toda la noche, podemos jugar a algunos juegos o compartir historias y risas. Pasar tiempo de calidad juntos y crear recuerdos es lo que hace que las celebraciones sean memorables. No olvidemos tomar algunas fotos para capturar los momentos felices. Definitivamente. Las fotos nos ayudarán a conservar los recuerdos de esta noche especial. Tengo muchas ganas de celebrar el año nuevo contigo, John. Va a ser una noche fantástica. Del mismo modo, Anna. Hagamos que sea una noche para recordar y empecemos el nuevo año con alegría y positividad. Gracias por tu entusiasmo, John. Tu energía hace que las celebraciones sean aún más agradables. Y gracias, Anna, por tus ideas y colaboración. Celebremos juntos el año nuevo de manera maravillosa. Lección 15. Reemplazar mi antiguo teléfono móvil. Hola Anna, he estado pensando en reemplazar mi antiguo teléfono móvil. ¿Qué opinas? Hola John. Puede que sea una buena idea. ¿Cuánto hace que tienes tu teléfono actual? Lo tengo desde hace unos 3 años. Está empezando a mostrar signos de desgaste. Es entendible. La tecnología avanza rápidamente y los teléfonos más nuevos ofrecen más funciones. Eso es cierto, he notado que mi teléfono es más lento en comparación con los modelos más nuevos. ¿Has considerado qué funciones te gustaría tener en un teléfono nuevo? Me gustaría un teléfono con una cámara mejor y más capacidad de almacenamiento. Estos son factores importantes a tener en cuenta, especialmente si te gusta tomar fotos o descargar aplicaciones. También quiero un teléfono con una batería de mayor duración. Mi teléfono actual ya no dura tanto como antes. La duración de la batería es definitivamente crucial. Es frustrante cuando el teléfono se apaga rápidamente. He estado investigando algunas opciones en Internet. Hay muchos modelos para elegir. Es una buena idea leer las reseñas y comparar diferentes marcas y modelos antes de tomar una decisión. También he estado analizando los precios para asegurarme de que se ajusta a mi presupuesto. Establecer un presupuesto es inteligente. Ayuda a reducir las opciones y evita gastos excesivos. Creo que visitaré algunas tiendas para ver los teléfonos en persona y hacerme una idea de cómo funcionan. Es un buen plan. Siempre es útil ver y sostener el teléfono antes de hacer una compra. También comprobaré si hay promociones o descuentos en curso disponibles. ¡Qué gran idea! Es posible que puedas encontrar una buena oferta y ahorrar algo de dinero. Una vez que me decida por un modelo, me aseguraré de transferir todos mis datos y contactos al nuevo teléfono. Es importante hacer una copia de seguridad de los datos y garantizar una transición sin problemas al nuevo dispositivo. Absolutamente. No quiero perder ninguna información importante.
Si necesita ayuda para configurar el nuevo teléfono, no dude en preguntar. Estoy aquí para ayudarte. Gracias, Anna. Agradezco tu oferta. Puede que acepte eso. No hay problema, John. Estaré encantado de ayudar. Estoy entusiasmado por tener un teléfono nuevo. Será un nuevo comienzo con funciones actualizadas. Estoy seguro de que disfrutarás de las ventajas de un teléfono nuevo. Buena suerte con tu búsqueda, John. Gracias, Anna. Te mantendré informado sobre el teléfono que acabe eligiendo. Suena bien, John. Tengo ganas de oír hablar de tu nuevo dispositivo. Lección 16. Creo que es hora de instalar un programa antivirus. Hola Anna, últimamente he tenido algunos problemas con mi ordenador. Creo que es hora de instalar un programa antivirus. ¿Qué opinas? Hola, John. Es una decisión acertada. Disponer de un programa antivirus puede ayudar a proteger su equipo contra el malware y los virus. Me he dado cuenta de que mi ordenador funciona más lento y, a veces, aparecen anuncios emergentes extraños. Esas son señales de que su computadora puede estar infectada. La instalación de un programa antivirus puede ayudar a detectar y eliminar cualquier amenaza. ¿Qué programa antivirus recomendaría? Hay varios programas antivirus de buena reputación disponibles. Algunos de los más populares son Avast, Norton y McAfee. ¿Son fáciles de instalar y usar? Sí, la mayoría de los programas antivirus tienen interfaces fáciles de usar y ofrecen instrucciones paso a paso para la instalación. ¿Con qué frecuencia debo ejecutar un análisis en mi ordenador? Se recomienda realizar un análisis periódico al menos una vez a la semana para garantizar que el equipo esté libre de amenazas. ¿El programa antivirus ralentizará mi ordenador? Si bien algunos programas antivirus pueden tener un ligero impacto en el rendimiento de la computadora, la mayoría de los programas modernos están diseñados para minimizar cualquier ralentización. ¿Debo optar por la versión gratuita o invertir en la versión de pago? Las versiones gratuitas de los programas antivirus proporcionan una protección básica, pero las versiones de pago suelen ofrecer funciones adicionales y una seguridad más completa. Depende de sus necesidades específicas y de su presupuesto. Creo que optaré por la versión de pago para tener una mejor protección. ¿Conoces algún sitio web confiable para comprar el programa? Puede comprar programas antivirus directamente en los sitios web oficiales de las respectivas compañías de software. Siempre es mejor comprar en fuentes confiables. Me aseguraré de hacerlo. Gracias por el consejo, Anna. De nada, John. Es importante priorizar la seguridad de su computadora y sus datos. Una vez que instale el programa antivirus, programaré actualizaciones periódicas para mantenerlo actualizado. Es una gran idea. Las actualizaciones periódicas garantizan que su programa antivirus cuente con los parches de seguridad más recientes y pueda proteger su equipo de forma eficaz. Me alegro de que hayamos tenido esta conversación. Ahora me siento más seguro a la hora de proteger mi ordenador. Me alegra poder ayudar, John. Si tienes más preguntas o necesitas ayuda durante el proceso de instalación, no dudes en ponerte en contacto conmigo. Gracias, Anna. Agradezco tu apoyo.
No hay problema, John. Cuídese y manténgase seguro en línea. Tú también, Anna. Gracias de nuevo. Lección 17. He oído que se acerca un tifón. Hola Anna, he oído que se acerca un tifón. ¿Te has preparado para ello? Hola, John. Sí, he estado pendiente de los informes meteorológicos. He hecho algunos preparativos por si acaso. Me alegra oír eso. ¿Qué tipo de preparativos debemos hacer para un tifón? Es importante asegurar los objetos sueltos en el exterior, como los muebles del patio o las plantas, que puedan ser arrastrados por los vientos fuertes. Me aseguraré de traer cualquier objeto que el viento pueda llevarse fácilmente. Además, debemos abastecernos de suministros esenciales como alimentos, agua y baterías. Haré una lista de los artículos necesarios e iré a la tienda a buscarlos. También es una buena idea tener una linterna y una radio a batería en caso de cortes de energía. Comprobaré si tenemos esos artículos en casa y, si no, también los compraré. Asegúrese de cargar sus dispositivos electrónicos, como su teléfono, en caso de que nos quedemos sin energía. Es un buen recordatorio. Cargaré mi teléfono y cualquier otro dispositivo que pueda necesitar. Es importante mantenerse actualizado sobre las condiciones meteorológicas y escuchar cualquier advertencia o aviso emitido por las autoridades locales. Estaré atento a las noticias y la radio para recibir información actualizada sobre la trayectoria y la intensidad del tifón. Si las autoridades recomiendan la evacuación, es fundamental seguir sus instrucciones y trasladarse a un lugar seguro. Absolutamente. Nuestra seguridad debe ser la máxima prioridad en estas situaciones. Por último, es importante permanecer en casa y lejos de las ventanas durante la tormenta. Los vientos fuertes y los escombros que vuelan pueden ser peligrosos. Me aseguraré de permanecer en un área segura de la casa y evitaré salir innecesariamente. Es mejor prevenir que lamentar. Tomemos todas las precauciones necesarias y estemos preparados. Gracias por los recordatorios, Anna. Sus consejos son valiosos para garantizar nuestra seguridad durante el tifón. De nada, John. Estamos juntos en esto. Mantengámonos a salvo y apoyémonos unos a otros durante el tifón. De hecho, Anna. Cuídate y mantente a salvo también. Esperemos que el impacto del tifón sea mínimo. Lección 18. Hace mucho que no recogemos nuestro correo del buzón. Hola Anna, me acabo de dar cuenta de que hace mucho que no recogemos nuestro correo del buzón. ¿Te has dado cuenta? Hola, John. Tienes razón. Lo olvidé por completo. Deberíamos revisar el buzón pronto. Me pregunto si hay cartas o paquetes importantes esperándonos. Sí, no debemos dejar que se acumule por mucho tiempo. Vamos a recoger el correo hoy. Espero que no haya ninguna factura o documento importante que nos hayamos perdido. Es mejor estar al tanto. No queremos perder ningún plazo ni información importante. Llevaré la llave del buzón y podremos ir juntos a ver qué hay dentro. Parece un plan. Siempre es bueno tener a alguien contigo cuando revisas el buzón. Asegurémonos de revisar el correo con cuidado y ordenarlo en consecuencia.
Podemos separar las facturas, las cartas personales y cualquier otra categoría para mantener las cosas organizadas. Y si hay algún paquete, debemos abrirlo y ver qué hay dentro. Sí, es emocionante recibir paquetes. No los dejemos sin abrir por mucho tiempo. Una vez que hayamos comprobado todo, podemos deshacernos de cualquier correo basura o publicidad no deseada. Esa es una buena idea. No necesitamos mantener un desorden innecesario. Y si hay algo importante o urgente, debemos abordarlo con prontitud. Absolutamente. No debemos retrasar la adopción de medidas si hay algo que requiera nuestra atención. Acostumbrémonos a revisar el buzón con regularidad de ahora en adelante, para no perdernos nada importante. De acuerdo. Es una tarea sencilla que puede salvarnos de posibles problemas u oportunidades perdidas. Gracias por recordármelo, Anna. Vamos a recoger el correo ahora mismo. De nada, John. Cogeré la llave y nos ocuparemos de ello juntos. Lección 19. Tengo ganas de comer pollo asado. Hola Anna, tengo ganas de comer pollo asado. ¿Sabes cómo se hace? Hola John. Sí, lo creo. De hecho, es bastante simple. ¿Quieres que comparta la receta? Eso sería genial. ¿Cómo empezamos? Primero, precalienta el horno a 200 grados Celsius, 400 grados Fahrenheit. Vale, lo tengo. ¿Qué sigue? Luego, enjuague el pollo por dentro y por fuera con agua fría y séquelo con toallas de papel. ¿Deberíamos condimentar el pollo? Sí, deberíamos. Podemos untar el pollo con sal, pimienta y cualquier otro condimento preferido. También puede añadir algunas hierbas como el romero o el tomillo para darle más sabor. Suena delicioso. ¿Qué hacemos después de sazonar? Coloca el pollo en una bandeja para asar o fuente para horno, con la pechuga hacia arriba. ¿Hay algún paso adicional? Sí, podemos introducir un limón o una cebolla entera en la cavidad del pollo para darle sabor. Es un buen consejo. ¿Qué viene después? Querremos atar el pollo atando las patas con un cordel de cocina. Esto ayuda a que el pollo se cocine uniformemente. Ya veo. ¿Y cuánto tiempo lo asamos? Asa el pollo en el horno precalentado durante unos 20 minutos por libra, 450 gramos. Por lo tanto, si es un pollo de 4 libras, debe asarse durante aproximadamente 1 hora y 20 minutos. Es bueno saberlo. ¿Necesitamos rociar el pollo mientras se asa? Sí, es una buena idea rociar el pollo cada 30 minutos. Puedes usar la grasa de la sartén o un poco de mantequilla derretida para hacerlo. Me aseguraré de hacerlo. ¿Hay algo más que debamos considerar? Sí, cuando el pollo esté listo, usa un termómetro para carne para comprobar la temperatura interna. Debe alcanzar los 165 grados Fahrenheit, 75 grados Celsius, en la parte más gruesa del muslo. Perfecto, gracias por el consejo. ¿Qué hacemos una vez que esté cocido? Una vez que el pollo esté cocido y alcance la temperatura deseada, sácalo del horno y déjalo reposar unos 10 minutos antes de cortarlo.
Descansar es importante para mantener los jugos dentro, ¿verdad? Exactamente. Ayuda a que el pollo se mantenga húmedo y permite que los sabores se asienten. Me muero de ganas de probarlo. Gracias por compartir la receta, Anna. De nada, John. Disfruta de tu pollo asado casero. Lección 20. ¿Sabes si la biblioteca tiene alguna novela interesante? Hola Anna, he estado buscando un nuevo libro para leer. ¿Sabes si la biblioteca tiene alguna novela interesante? Hola, John. Sí, la biblioteca tiene una amplia selección de novelas. Podemos ir a comprobarlo. Eso suena genial. ¿Cómo encontramos las novelas que nos interesan? Podemos empezar por ir a la sección de ficción de la biblioteca. Por lo general, se organiza alfabéticamente por el apellido del autor. Vale, entonces buscamos el nombre del autor. ¿Qué pasa si no conocemos a ningún autor específico? Si no estás seguro de algún autor en particular, puedes explorar diferentes géneros o pedirle recomendaciones al bibliotecario. Esa es una buena idea. Le pediré al bibliotecario algunas sugerencias. ¿Qué pasa si quiero un libro específico? Si tiene un libro específico en mente, puede consultar el catálogo en línea de la biblioteca o pedirle al bibliotecario que lo ayude a localizarlo. ¿Cómo utilizo el catálogo en línea? El bibliotecario puede guiarlo sobre cómo utilizar el catálogo en línea. Puede buscar por título, autor o palabras clave del libro. Eso es útil. Una vez que encontremos el libro, ¿cómo lo podemos pedir prestado? Una vez que encuentres el libro que quieres pedir prestado, puedes llevarlo al escritorio del bibliotecario. Le ayudarán con el proceso de préstamo. ¿Necesito una tarjeta de la biblioteca para pedir libros en préstamo? Sí, necesitarás una tarjeta de la biblioteca para pedir libros en préstamo. Si no tienes una, puedes solicitar una tarjeta de la biblioteca en el mostrador de registro de la biblioteca. Me aseguraré de traer mi carné de la biblioteca o de obtener uno si aún no lo tengo. Es un buen plan. Recuerda comprobar la fecha límite para devolver el libro, así evitarás cargos por pagos atrasados. Lo tendré en cuenta. Gracias por recordármelo, Anna. De nada, John. Disfruta de tu tiempo explorando las novelas de la biblioteca. Espero que encuentres algunos libros geniales para leer. Gracias, Anna. Me entusiasma sumergirme en una nueva historia.